Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este podcast en síntesis. Lo producimos desde la Universidad de Navojoa y apreciamos muchísimo que nos acompañen, que puedan disfrutar con nosotros de este momento de reflexión. Estamos dialogando entre amigos, algunas lecciones espirituales que esperamos también puedan enriquecer su conocimiento, enriquecer su vida y ayudarles en la toma de decisiones sobre todo. Mi nombre es Daniel Hernández y estoy muy contento de compartir este tiempo con buenos amigos, pero antes de presentarlos, quiero recordarles que pueden sintonizarnos no solo a través de las frecuencias de FM y en las redes sociales, sino ahora a través de la plataforma Esperanza México. Pueden buscar la aplicación en su tienda de aplicaciones Esperanza México y también ahí sintonizar no solo este programa, sino también cualquier otro programa que estamos emitiendo a través de esa plataforma. Por lo tanto, quiero animarles para que compartan esta información con amigos, personas que saben que les gusta y disfrutarán de este contenido. Pues bien, demos la bienvenida a Maye. Maye, bienvenida por segunda ocasión, ¿verdad? Sí, gracias. Y a Carlos Mariscal, que es la primera ocasión. Primera vez, bienvenida Maye, Dani. Bueno, pues cuéntanos, creo que estudias Ciencias de la Educación, ¿verdad? Nos habías dicho la última vez que estuviste con nosotros. Sí. Pues soy estudiante de Ciencias de la Educación en el área de Psicología Educativa. Ok. Y pues algo diferente a la vez anterior es que pues ya estoy en mi último semestre de la licenciatura, gracias a Dios. Así que estás ya en vísperas de graduación. ¿Qué será ahora en agosto? En mayo. Bueno, sí, perdón, en mayo. Sí, en mayo. Ok, no, pues felicidades, maestra Maye. Gracias. Cuéntanos un poquito, es psicología educativa. ¿Qué es lo que hace o lo que realiza una persona con esa especialidad? Bueno, mayormente ahorita, lo que yo he visto en mis prácticas y en sí a lo largo de la carrera, pues está enfocado en que nosotros podamos, tengamos el conocimiento de todos estos problemas como académicos que los niños pueden presentar y tener como la base de ello para saber en dónde entrar, qué herramientas utilizar, qué estrategias poder desempeñar pues como docente, ¿no? En el caso que mayormente es como docente, saber cómo hacerlo. Cómo atender entonces estas como problemáticas que son comunes a ciertas personas, ¿no? Pues me parece muy bonito, sobre todo ahora en el contexto de que se habla de la educación inclusiva y la preocupación que existe porque todos los niños puedan pues aprender los contenidos, pero a partir de sus propias características. Sí. Maye, creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Bien, maestra, pues bienvenida. Y bueno, Carlos, ¿a qué te dedicas, Carlos? ¿De dónde eres? Pues bueno, aquí aproveché, voy a aprovechar para que sepan de dónde soy. Me estás haciendo spam, Carlos. Sí, capital del mundo, de Ciudad Obregón, Sonora. Siempre digo que Dios nos muestra su humildad, porque pudiendo haber nacido en Obregón, nació en Belén, ¿no? Entonces aquí podemos ver. Pero sí, de Ciudad Obregón, Sonora, capital del mundo. De ahí somos. Y pues actualmente soy estudiante de teología. No sé si comentarlo. Sáltala ya. Estudio en la Universidad de Navojoa. Estoy por entrar a mi sexto semestre en teología. Pero bueno, lo que les quiero platicar es que ya a partir del sexto semestre pues vamos a continuar estudiando teología, pero en otra escuela. Entonces, bueno, igual seguimos ahí echándole ganas, aprendiendo. Y muy agradecidos con esta oportunidad y con acompañar a Maye y a ti, Dani, en este espacio y con la escuela, porque es una escuela muy bonita aquí en la Universidad de Navojoa. Aprendí bastante y me gusta mucho mi carrera, tanto que pues vamos a seguir estudiando. Qué bueno. Y creo que por lo que escuché y lo que hemos platicado ahora sí que fuera de las cámaras es que te ha dado las bases suficientes como para poder entonces ahora emprender un nuevo proyecto dentro de la misma área, pero en otro nivel, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que la carrera de teología aquí en la Universidad de Navojoa no es por nada, pero creo yo que es muy completa. A mí me gustan mucho todas las materias que, por ejemplo, en teología vemos diferentes áreas, ¿no? Como teología práctica, teología como cómo hacerle cuando estás en una iglesia y demás. A mí me gustan esas, me gustan más las que son como más teóricas. Okay.
pero tiene de los dos, tiene lo mejor de los dos mundos. También en teología aquí en Navojoa pues es como muy práctica el enfoque. Entonces, por ejemplo, los que estudiamos teología, pues vamos a las iglesias y practicamos, porque pues de nada sirve estudiar teología, la Biblia, si no lo practicas, ¿no? No lo compartes. No lo compartes y no lo demuestras, ¿no? Sobre todo. Ya. Entonces creo que en la Universidad de Navojoa, la carrera de teología, sin duda también la de psicología educativa, y todas las demás creo que son carreras muy completas, y yo invitaría al que se esté animando, el que la esté pensando en estudiar esta carrera de teología, que se anime a venir para acá, porque creo que va a ser la mejor decisión de su vida, la verdad. Okay. Gracias por esa promoción, Carlos. Y no es porque yo enseño ahí en la escuela de teología, pero una de las cosas que me gusta hacer, o sea, confieso mi hobby, uno de mis hobbies es descargar programas de materias de otras carreras, ¿no? Okay. Entonces he estado revisando programas de otras carreras, de otras licenciaturas y también las de teología de otras universidades, y he tenido la oportunidad de comparar el programa, y creo que tenemos un programa bastante equilibrado, muy enfatizado para la parte práctica, como bien dices, y el crecimiento, atención pastoral y otras cosas por allí, pero creo que sí tenemos una carga más o menos equilibrada con ese énfasis especial, ¿no? Sí, de hecho, pues comentarlo nada más, al proyecto que les comentaba que voy a continuar, es un programa de maestría en teología, pero lo curioso es que ese programa de maestría en teología es casi lo mismo que la licenciatura aquí en teología de Navojoa. Entonces, pues hay para que más o menos chequen el dato de que la licenciatura en teología está muy completa, muy buena, tiene muy buenos maestros y se aprende bastante, ¿no? Entonces, pues, excelente, sí. Muy buena idea. Pues gracias por aceptar la invitación, Carlos, de estar y compartir este tiempo y poder entonces hacer una conversación. Pues vamos a entrar en materia. Durante esta temporada estamos hablando acerca del amor divino, el amor de Dios. Cuando escuchamos esa frase, el amor de Dios, pues creemos que ya lo entendemos todo. Dios nos ama, claro, Dios es puro amor. Sin embargo, hay ciertos aspectos del amor de Dios que no son tan evaluados, no son tan estudiados y que a veces pueden causar cierta confusión o incluso cierta incomodidad. Hay creyentes, hay cristianos, por ejemplo, que no les gusta escuchar que Dios es un Dios también de justicia, ¿no? Que es un Dios también con un sentido de lo que es genuino, ¿no? Y algunos prefieren mejor ver a Dios como un Dios buena onda, ¿verdad? Que deja pasar todo, que deja que todo suceda y que nunca incluso se enoja. Sin embargo, cuando leemos la Biblia vamos a encontrar que hay ciertos textos que nos muestran a un Dios con cualidades diferentes, no solamente como un Dios de amor, que esa es la principal, por supuesto, pero que tiene otras cualidades. Wow. Entonces, les propongo que para hoy dialoguemos un poco acerca del amor de Dios por la justicia. ¿Okay? Esta segunda característica de la justicia de Dios. Dios tiene un sentido profundo de justicia. Sin embargo, pues tiene sus matices. Y me gustaría, no sé si quieras explicarnos algo de eso, Carlos. ¿Cómo se diferencia el Dios de la Biblia, vamos a decir así, el Dios que se describe en la Biblia, con las otras naciones o los otros dioses paganos que se mencionan en la escritura que estaban alrededor de Israel? ¿Cuál era la diferencia especialmente en la cuestión del carácter? Claro, pues bueno, por tirar una idea, igual Maya ahí me puedes apoyar, pero a mí me llama mucho la atención y me gusta que el Dios, digamos, cristiano o el Dios de la Biblia es un Dios diferente a todos los demás, ¿no? Si nosotros leemos la historia, nos metemos a internet, veremos que en los pueblos, digamos que los pueblos que no eran judíos, digámoslo así, los pueblos que estaban en el antiguo cercano oriente, tenían deidades, pero esas deidades lo que hacían pues era que les pedían sacrificios, o sea, la gente tenía que hacer cosas para poder agradar a esas deidades. El Dios de la Biblia es al revés. Yo por eso soy cristiano, me gusta mucho ser cristiano porque el Dios de la Biblia pues es al revés. De hecho, es un Dios que baja, ¿no? O sea, en las otras religiones tú tenías que hacer algo para subir a Dios. Y en el Dios de la Biblia vemos que baja, que se hace hombre, que convive con nosotros y que Él es el que hace como el primer esfuerzo siempre, nos está buscando. Entonces yo por dar una idea, yo creo que esa sería una primer diferencia, que el Dios de la Biblia no es el que da el primer paso. Ok, muy bien. May. Bueno, yo quisiera mencionar algo que me hizo pensar esta parte en específico es, por ejemplo, el mandamiento en cuanto a que no nos hagamos otros dioses como imágenes, ¿no? Que el amor de Dios
y pues por supuesto su justicia. No podemos encasillarla. Muchas veces pues nosotros queremos ver las cosas, ¿no? Como, ay, yo creo en ti, pero pues demuéstrame que hay alguna evidencia, ¿no? Y por ejemplo, y en este caso Dios, y lo leía hace un tiempo, o sea, lo ideal es que no lo encasillemos en hacernos una imagen física, porque Dios es mucho más que eso, tanto, pues lo leíamos, ¿no? Tanto en cuanto a su amor como a su justicia, es mucho más que a lo que nosotros finitamente podemos llegar a imaginarnos. Totalmente. Entonces, pues creo que eso... Pero otra de las diferencias principales que existen. Sí, ahorita yo estoy recordando, por ejemplo, cómo el sentido de justicia que tenían los dioses de otras comunidades, de otras deidades, pues a veces era muy mínimo, ¿no? Es decir, se enojaban con mucha facilidad, eran inmorales en el sentido de que podían, por ejemplo, se cuenta entre los griegos cómo Zeus desciende y se convierte en un ser humano, se transforma en un ser humano para acostarse con la esposa de alguien y tener un semidios, etcétera. Es decir, hay muchas historias de dioses que no tienen un sentido de moralidad ni tienen un sentido de justicia y que tienen favoritismos y que también se enojan de forma irracional como los seres humanos, son más pasionales, por decirlo de alguna forma. Claro. En contraste con ciertos valores o ciertas virtudes que la Biblia le atribuye a Dios y que lo muestran como un ser muy racional, como un ser con un sentido de justicia muy equilibrado y que demanda que quienes le adoren pues también reflejen esas conductas y reflejen también esas actitudes, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, hablando de esto, en la Biblia hay un mandato muy común que es el cuidado del huérfano y de la viuda. Entonces a menudo Dios manda a los profetas para que le prediquen, le hablen al pueblo, a las comunidades y les digan es que tienen que comportarse bajo estos estándares. Y eso muestra que Dios ama la justicia, ¿no? Que sí nos ama a todos, pero no está dispuesto a dejar pasar por alto el agravio hacia los menos protegidos o menos favorecidos. ¿Cómo ven ustedes en la Biblia o qué ejemplos podrían darme de la Biblia, de la Escritura, que muestren cómo Dios está preocupado porque también las personas reflejen la justicia, porque también ellos sean justos como Él es justo? Yeah. Bueno, pues a mí me gusta mucho recordar la historia del primer, digamos, sermón de Jesús o su primera aparición pública. La podemos encontrar en Lucas capítulo 4. Entonces, digamos, viene Jesús, que es Dios, y va a dar su primer discurso, ¿no? Entonces, no sé, si nosotros tenemos una misión, una idea, pues como que en ese primer discurso, digamos, tiraríamos todo lo que traemos para que la gente sepa de qué va nuestro rollo, ¿no? Y en ese primer sermón de Jesús, en Lucas capítulo 4, vemos que Jesús pues lee un pasaje de Isaías, algunos a lo mejor se acordarán de esa historia, y básicamente el pasaje de Isaías lo que dice es pues siempre preocupándose por los necesitados, por los pobres, y dice el Espíritu Santo está sobre mí, yo he venido a liberar a los pobres, a darle libertad a los que están cautivos, y digamos, eso fue su primer sermón, ¿no? Entonces, si uno quisiera darse cuenta de qué es el reino de Dios o de qué es lo que Jesús quiere hacer en esta tierra, pues justo es eso, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho siempre tener esa historia grabada porque cuando se me olvida como que qué es lo que Dios quiere de mí, recuerdo como que ese primer discurso, ese primer sermón y digo, esto es lo que Jesús quiso y pues es lo que yo tengo que hacer, ¿no? A mí me gusta recordar esa historia. Bien, Dios no solamente cuando es presentado en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, como señalas, tiene esa preocupación y esa demanda siempre a todos de manifestar esa conducta de justicia, ¿no? Y evitar la justicia social. Algo interesante que también encontramos ahí es cómo Él no solo tiene que ver con las personas, sino también con los gobiernos, ¿no? Sí. Es decir, les pide también en específico al pueblo de Israel, que era con el que tenía un pacto más estrecho, pero también a otras naciones, que practiquen leyes justas, que puedan establecer de alguna manera un justo juicio. Y aquí me gustaría que dialogáramos un poquito sobre esa diferencia que hay entre el concepto de justicia humano
o sea, que puede a veces pervertirse, y el concepto de justicia divino. Si ustedes analizan un poco lo que la Biblia dice acerca de qué es justicia desde la perspectiva de Dios y qué es justicia desde el concepto social, desde lo que nos alcanzamos a percibir en nuestra sociedad o en la Escritura también, ¿cuáles son las diferencias que ustedes observan o pueden ver? Bueno, yo pienso que muchas veces como que muchas veces nosotros no cedemos, ¿no? En cuanto a muchas cosas. Y hay un perfecto balance, lo mencionaba hace un instante, ¿no? Hay un perfecto balance entre el amor que Dios nos tiene, pero no es que sea súper permisivo solamente porque nos ama, como esta parte del cómo criar a nuestros hijos, pero no, pues que no sufra o que no le pase nada, sino él sí, nos ama, pero también presenta pues esta parte de, pues yo tengo mis mandamientos, yo tengo todo esto, y conforme a eso, pues también debemos de ser conscientes que conforme a eso debemos de actuar, ¿no? Y muchas veces, pues, las leyes humanas, pues sí, pues no hay esta parte de ceder, ¿no? Nosotros vemos una injusticia y claramente deseamos que se le dé todo el peso de la ley, ¿no? Hace un instante lo mencionaba, que se le dé todo el peso de la ley y que no haya piedad y que se reciba pues justicia, ¿no? Entre comillas. Ajá. Sí, pues sumando a lo que dice Maye, yo me imagino, o poder resumirlo así, como que nuestra justicia es como que darle a todos los que se merecen, ¿no? Pero yo siento que la justicia de Dios es darnos a todos lo que nosotros queremos. Y a lo mejor lo vamos a platicar ya que voy, porque Dios es tan justo y amoroso que nos da hasta libertad para rechazarlo, ¿no? Que ya igual creo que lo platicaremos. Entonces, creo que la justicia de Dios puede también ir por ahí, en el sentido de que nosotros como humanos hiciste algo, pues que te cae todo el peso de la ley, como dijiste. Y creo que Dios nos da lo que queremos, en el sentido de que nosotros somos libres si decidimos creer en Él, aceptarlo, seguir sus reglas, y nos va a dar conforme a eso. Si nosotros decidimos hacer otra cosa, pues bueno, vamos a recibir lo otro. Entonces, no sé, lo platicamos en una clase justamente, que la muerte de Jesús en la cruz, por ejemplo, viéndolo humanamente es un acto muy injusto, ¿no? Porque humanamente está muriendo por nosotros que no merecemos, pues, ¿no? O sea, realmente si la justicia humana cayera sobre nosotros, pues no mereceríamos eso. Okay. Pero creo que la justicia de Dios es diferente, ¿no? Que como tú decías también hace rato, Maye, pues escapa a nuestro entendimiento, ¿no? En muchas ocasiones. Sí. Sí, creo que una gran diferencia también está en que la justicia humana a menudo se pervierte, ¿verdad? Si bien podemos pervertirla en el sentido que mencionaban de, démosle el mayor castigo posible. Por ejemplo, hay cosas que a veces me cuesta entender en términos legales, tal vez por eso no soy abogado, ¿no? Pero cuando dicen, bueno, vamos a dar una pena de 100 años, es completamente simbólico, porque pues nadie va a vivir esa cantidad. Sí. Pero a veces también hay cosas donde uno no se explica cómo alguien que, teniendo todas las evidencias de culpabilidad, habiendo todas las herramientas para decirle este es realmente culpable, termina exonerado por, no sé, porque se violó el proceso, porque la policía, no sé, no lo tomó en flagrancia, porque lo que haya sido, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces las cuestiones legales, las cuestiones pues propiamente de las leyes, no coinciden o no están en armonía con el sentido de lo que nosotros reconocemos como algo justo, ¿no? Entonces, creo que de pronto la justicia humana puede ser fácilmente pervertida, fácilmente manipulada por alguien que tenga mayor conocimiento de las leyes o por un vacío legal o por cualquier situación. Sí. Creo que desde esa perspectiva, cuando nosotros pensamos en Dios, también podemos ver que hay cierta esperanza de saber que Él es un juez justo, ¿no? Que ahí no podemos pervertirlo, que Él sabe cómo actuar y que lo hace de manera correcta y lo hará de forma correcta cuando llamamos, en esa época llamamos el fin del mundo, ¿no? Que es el momento en el que trae toda justicia.
Ahora bien, sin embargo, hablar de esta temática de Dios como un Dios justo, como un Dios bondadoso, nos mete en un problema fuerte, ¿no? Un problema terrible, que es el que me gustaría plantearles ahora. Es una pregunta que se ha debatido por siglos, no hay una respuesta totalmente satisfactoria, por eso sigue siendo un conflicto. Y es, si Dios es realmente justo, ¿verdad? ¿Por qué permite la maldad? Es decir, si Él es un Dios justo, ¿por qué todavía sigue existiendo la maldad en este mundo? A ver si logramos resolverlo en estos minutos que nos quedan. Es una gran pregunta. Yo quisiera mencionar algo. Pues igual, ¿no? Como menciona, siempre se hace esa pregunta. Y yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando en el colegio, un profe nos decía, pues justo eso, ¿por qué siempre se dice, ay, no sé, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió, o por qué Dios permitió que pasara esto, o por qué Sí. Pero siempre se le echa la culpa a Dios, siempre es, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Sí. No sé, perdimos un familiar, ¿por qué? Pero no vemos la otra parte, ¿no? En cuanto a... Y hace un momento lo platicaba con unos amigos, siempre le echamos la culpa a Dios y no vemos la parte de decir, bueno, también existe el mal y también existe, aparte del mal, pues las decisiones que nosotros tomamos y que estas traen consecuencias. Y justo Dios es tan amoroso que no nos impone, incluso las cosas buenas no nos las impone. Sí. O sea, nos da la oportunidad, pero no nos las impone. Entonces, pues creo que es por eso, ¿no? Que en el amor de Dios Claro. no nos está imponiendo lo bueno, pero pues sabemos que hay consecuencias si tomamos la decisión de no Equivocadas. elegirlo. Ok, me gustaría hacer una síntesis de lo que has dicho, porque me parece que has dado varias ideas muy buenas, ¿no? Una, pues la maldad es la expresión puede ser la expresión de las consecuencias de nuestras decisiones. Es decir, lo que nosotros consideramos como algo malo, pues es la consecuencia de nuestra decisión, de una decisión mal tomada, ¿no? Sí. O puede ser también consecuencia propiamente de la libertad que Dios nos da de poder actuar y poder hacer, ¿verdad? Según nuestra propia voluntad, por supuesto, ¿no? Y una tercera idea que rescato de lo que tú has mencionado es que de alguna forma el amor de Dios tiene cierta tolerancia a que en un mundo imperfecto como el nuestro pues se manifieste cosas desfavorables incluso para los buenos, que es lo que nosotros llamamos maldad. Es decir, si Dios no fuera amor, si fuera solamente justo, tal vez no existiría el mal porque lo hubiera acabado y desaparecería cualquiera que se porta mal, ¿no? Pero el hecho de que aún exista una persona mala implica que Dios sigue siendo amor también, ¿verdad? Así que tiene cierta consideración aún con los malos, ¿no? Creo que tienes ideas muy interesantes ahí. Pues muy bueno, ya dijiste todo. No, me pareció excelente lo que comentas, Maye. Yo también creo igual. De hecho, me recuerda una parábola, ¿no? Yo sé que me estoy yendo al Nuevo Testamento, sé que estamos estudiando el Antiguo, pero Jesús en su momento contó una parábola que creo que está en Mateo capítulo 13, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y básicamente lo que dice la parábola es que un hombre dueño de un campo sembró buena semilla, pero en la noche vino un enemigo y sembró mala semilla. Entonces los siervos los empleados le preguntan, oye, pues, ¿por qué no había sembrado todo bueno? Y esa es una pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Qué Dios no hizo todo bueno, no? Y el patrón les dice, no, es que un enemigo hizo esto. O sea, no fui yo, no es que Dios, un enemigo hizo esto. Y entonces la siguiente pregunta que le hacen los empleados es una pregunta que nos hacemos siempre. Bueno, si ya identificamos que hay algo malo, ¿por qué no vamos y lo quitamos? ¿Por qué Dios no destruyó al diablo en su momento? ¿Por qué Dios no quita ya la maldad, ¿no? O no destruye ya ahora a los que hacen mal. Ahora. Pero la respuesta en la parábola es bien interesante porque dice, no, todavía no. Dejen que crezcan el trigo y la cizaña y va a llegar un momento donde vamos a separar la cizaña para un lado y el trigo los vamos a juntar en mis graneros, ¿no? Ya después Jesús explica la parábola y se refiere a que el enemigo es el diablo y demás. Entonces creo que es exactamente lo que tú dices. Yo también creo eso, creo que en el amor y la justicia
es por eso que existe la maldad. Es muy fácil decirlo, vivirlo es muy complicado. Claro. Pero creo que si Dios no fuera justo, o sea, el hecho de que exista la maldad, que como decía Maye, no nos imponga siempre lo bueno, de que permita incluso, aunque Él no lo quiera, que permita que nosotros tomemos malas decisiones, que nos dañemos a nosotros mismos y dañemos a alguien más, ahí se ve incluso el amor de Dios, no en la maldad, sino en la libertad que Él nos da, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, nada más por sumar, porque creo que lo sintetizaste muy bien. Sí. Es un gran dilema, les digo, es muy fácil hablarlo, ¿no? Cuando estás viviendo algo feo es muy complicado, pero creo que puede ir por ahí la idea. Es correcto. Y siento, como mencionas, que el añadido que presentas es, bueno, la maldad no es de autoría de Dios, ¿no? De autoría divina, sino de un ser externo, al que nosotros llamamos Satanás. Algunos, por ejemplo, tratan de quitar la figura de Satanás y dicen, no, es que es una figura mitológica, ¿no? Es decir, no existe, no es real. La Biblia lo menciona, la Biblia lo incluye y lo muestra como una realidad, como algo objetivo. Pero también creo que aún dentro de la sociedad podemos ver que el mal es algo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Es decir, imaginemos simplemente en un mundo donde una comunidad se sale y dice, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a ir a apartarnos a tal zona y ahí vamos a comenzar una comunidad nueva, distinta, donde las reglas sean diferentes, donde no va a haber maldad. Y lo interesante es que también se va a manifestar la maldad tarde o temprano, desde un acto pequeño como robar hasta un acto más destructivo. Y ha pasado con comunidades religiosas, por ejemplo. Un iluminado se lleva a un grupo y empiezan a aparecer cosas feas y extrañas. Entonces, lo que quiero decir es, siempre hay como un agente de mal dentro de una comunidad, ¿verdad? Y se generó a partir, en este caso, de lo que nosotros llamamos un autor, que es Satanás propiamente, ¿no? Que nace junto con el trigo, según la escritura, ¿no? Sí. Y otro elemento que quiero rescatar de lo que acabas de mencionar es que habrá un momento en el que viene el juicio, es decir, donde ya se manifiesta la justicia pura de Dios, ya no solo la misericordia se está manifestando ahorita, en el sentido de que la maldad permanece, existe y aún continúa, ¿no? Claro. Pero viene un momento, el momento de la cosecha, como sería en esta parábola que acabas de mencionar, que la Biblia le llama el juicio del fin del mundo, etcétera, donde la justicia pura de Dios se va a manifestar y entonces ahí se erradicará el mal para siempre, ¿no? Y, perdón que te interrumpa, pero creo que eso es una gran noticia, ¿no? O sea, a veces también cuando hablamos y lo que planteamos al principio de el amor y la justicia, que algunos cristianos a veces escuchamos justicia y nos asustamos, pero creo que la justicia va más por ese lado, ¿no? O sea, erradicar la maldad. A veces nosotros decimos justicia y pensamos en que, pues, ¿será que va a ser justicia a la persona que no piensa como yo o a la persona que se pone una ropa diferente? Pero realmente, bueno, es una opinión personal. Creo que la justicia o el juicio de Dios va más sobre eso, ¿no? Sobre el responsable, sobre ese enemigo que vino a distorsionar su imagen. Y creo que mientras estudiamos la Biblia podemos encontrar esperanza en ese juicio, ¿no? Que ya queremos que sea pronto para que vivamos en armonía. Claro, me gustaría abundar más en esa idea de la esperanza de un Dios que es justo, plenamente justo. Me gustaría que pensaran en algún momento en la vida, no tiene que ser tan explícito, pero algún momento en la vida donde ustedes han sentido que han sido víctimas de alguna injusticia, de algo que fue malo para ustedes en ese momento, y que de alguna manera el hecho de saber que Dios es un juez justo les ha dado cierta tranquilidad. Porque creo que a veces hay personas que creen que siempre hay que pelear por lo que es justo, y creo que a veces hay ocasiones en las que uno tiene que aprender a tolerar la injusticia porque no es el momento, no es la forma, no es la manera, o simplemente no tienes las herramientas y los medios para hacerlo en ese momento, y confiar en que Dios al final se encargará. Creo que hay momentos para todo, ¿no? Un momento para pelear por lo que es justo y un momento como para decir, bueno, tendré que tolerar esta injusticia, no está en mis manos, no están en los recursos ahora, y Dios de alguna manera se encargará porque ha sido prometido este momento de justicia. De paz. Así es. ¿Tienen algún lugar, en su mente, alguna historia, alguna anécdota que ustedes dirían,
si yo fui víctima de alguna injusticia o vi alguna injusticia, y creo que saber que Dios va a ser justo trae esperanza en ese momento. Bueno, yo pienso, dijo que algo no tan trágico, pero pensé en algo muy sí, pero en 2009, yo soy de Ciudad Juárez, de Juaritos, y en 2009 estaba muy feo, muy, muy feo. Y pues estábamos allá, ¿no? Y en ese tiempo nos habíamos mudado a un fraccionamiento que está muy retirado. ¿Cómo se llama el fraccionamiento? A ver si me acuerdo. Parajes del Sol. Parajes del Sol. Saludos a Parajes. Saludos a la gente de Parajes, ¿no? También Dios los ama. Sí. Claro. Bueno, vivíamos ahí con mi tío, o sea, vivíamos en una casa aparte, pero cerca de él, ¿no? Entonces, recuerdo que pues él estaba pues como de novio con una señora, y en ese tiempo pues les digo, Juárez estaba muy feo. En resumen, pues en ese tiempo no éramos de la iglesia, ¿ok? Entonces, no existía no éramos cristianos. Entonces, mi abuelita era la que sí había sido y como que tenía un poquito más de conocimiento, pero pues nosotros no. Entonces en ese tiempo pues se daba mucho, o esa zona era muy peligrosa. Y pues no sé, yo creo que fue por pues un mal momento, no era el lugar, pues mi tío murió. Y pues se hizo todo un caos, ¿no? En un momento. Entonces, yo me acuerdo que, y mi tío pues era como mi figura paterna más cercana, ¿no? Yeah. Entonces nosotros yo pensaba como de, pero pues ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? Sí, estábamos bien, o ese mismo día él había llegado a la casa y todo había estado bien, porque eso pasó en la noche. Entonces, pues tiempo después, pues yo pensaba, quizá si más adelante, pues Dios hubiera permitido que estuviera más adelante, pues quizá hubiera sido distinto. Distinto, ¿no? Pero pues pasó. Yo, pues por mi familia fue que escuché que tiempo después, porque mi familia estaba como, creo que había como familiares que sabían como quiénes habían estado involucrados, todo eso, entonces como de hay que hacer algo para justicia. Que se haga justicia, o sea, de forma legal, claro, ¿no? Okay. Pero que se haga justicia. Pero pues mi abuelita fue como de, pues no, o sea, Dios pues a su tiempo sé que se va a encargar, a pesar de eso, ¿no? O sea, y pues tiempo después sí, nosotros pues de parte de mi familia ya no se movió nada, ya no se hizo nada. Y tiempo después nos enteramos que sí, que agarraron a ese muchacho, que pues se hizo justicia pues humana, ¿no? Esperamos todavía la divina, pero se hizo justicia, y pues creo que ese es uno de los más claros ejemplos, que fue como tal vez no fue como muy conscientemente o muy directamente que dijera pues lo coloco en las manos de Dios, pero finalmente así fue, y pues recibimos esa... De alguna manera vieron la respuesta, ¿no? Ajá. Oh. Sí, a veces es muy difícil, ¿no? Que uno pueda aprender a mantener la paz, la tranquilidad de decir, bueno, hay un Dios en el cielo que se va a encargar en este mundo, ¿no? Porque no tengo las herramientas, no tengo la forma, la manera. O si lo hago ahora, las cosas se van a complicar mucho más, y en lugar de ser algo prudente, va a ser algo que va a traer muchos conflictos, ¿no? Muchos problemas. Y uno tiene que luchar en el interior para saber, ¿hago o no lo hago? ¿Me espero o no me espero? Pero creo que ahí es donde la fe cumple su propósito también. Saber que Dios va a encargarse y de que Él nunca va a dejar que las cosas pasen simplemente desapercibidas, y que Él va a ignorar las injusticias en este mundo. Por supuesto que no va a ser así, ¿no? La fe de tu abuelita, ¿no? Sí. O sea, recalcar eso porque pues la fe de la abuelita de May, o sea, no creo que... No es fácil llegar a ese punto, ¿no? Porque era su hijo. Era su hijo, sí.
O sea, de entrada que fallezca un ser querido, pues es complicado. Y luego más, digo, yo no tengo hijos y ojalá si los tengo, pues, digamos, no es lo normal ni siquiera que entierres a un hijo, ¿no? Pero tener como esa templanza, no sé, pues, saludos a tu abuelita aprovechando. Sí, saludos. Pero pues algo que todos aspiramos a hacer así, Sí, ¿no? O sea, la verdad es así. muy, muy difícil. Me gustaría hacer una pregunta final para hacer síntesis de lo que hemos venido conversando hasta ahora. Hemos hablado acerca de este atributo de Dios que es la justicia, su amor por lo que es justo. Hemos dicho que de alguna manera la Biblia pinta las características de Dios o nos habla de las características de Dios que difieren mucho de los dioses de aquella época. Sí. Dioses movidos mucho por las pasiones, esos eran los conceptos que se tenía. En contraste con este Dios que es amor, sí, pero también es un Dios justo y que no ignora lo malo que está pasando en el mundo. Hemos mencionado también que ese Dios demanda que los que le aman y le conocen pues se comporten también a la altura de esos principios, y a menudo venían profetas, es decir, hombres, mujeres enviados por Dios para recordarle al pueblo, hey, tienes que cambiar de actitudes, no puedes seguirte comportando de esta manera, en fin. Y hablamos del contraste que hay entre la justicia humana y la justicia divina, ¿no? A veces es muy fácil pervertir la justicia humana, sin embargo la justicia de Dios no. Y Él está más que dispuesto y lo hará y va a actuar, a veces en esta historia todavía y en otras ocasiones hasta el fin de la historia, en lo que llamamos el juicio final, y de ahí nos habló algo de eso Carlos. Y también hemos mencionado pues que a pesar de que Dios es un Dios de amor y un Dios justo, nos toca todavía convivir con la maldad, y eso es evidencia precisamente de su amor, de la libertad que nos concede y de que Él al final traerá toda obra, todo asunto a juicio, traerá todo a cuenta, ¿no? Y hemos al final de este momento reflexionado un poco sobre cómo saber que Dios es justo nos puede traer cierta paz, cierta tranquilidad en momentos donde pedir justicia o actuar en nombre de la justicia en este mundo pues no es saludable o no es sabio o no es posible, ¿no? Y sale más caro el caldo que las albóndigas. Sale más, por ponerlo en palabras más sabias. Sí. Bueno, pues me gustaría concluir entonces con esta última pregunta. Estaba haciendo la síntesis de lo que hemos conversado hasta ahora. Y es, ¿cómo podemos aprender a confiar en la bondad de Dios cuando las cosas no marchan bien, ¿verdad? Es decir, cuando las cosas no están funcionando bien en mi vida, ¿cómo puedo aprender a confiar en Dios? ¿Qué le recomendarían a una persona que dice, yo sé que Dios me ama y todo, pero en este momento no me está yendo tan bien, así que me cuesta ver al Dios de amor que la Biblia dice, ¿no? ¿Cómo puedo confiar en la bondad de Dios? Pues yo diría, y es algo que me digo constantemente, ¿no? Pues de entrada que no es fácil. O sea, aceptar y no, que no nos dé miedo, que no les dé miedo a la gente decir, pues me cuesta, ¿no? A veces nos juzgamos a nosotros mismos decir, oye, pero si yo soy creyente, debo de siempre estar al 100%, ¿no? Pero entender que a veces no estamos en nuestro top, por así decirlo, y a veces no es fácil estar pasando por un momento difícil y confiar en que Dios tiene las cosas. Una idea puede ser en estar en comunicación con Él, a través de las pláticas que podemos tener con Él, en la oración, a través a veces, no sé, a veces cuando salimos a caminar, pues es también un momento para reflexionar, platicar con Él, y sobre todo a través del estudio de la Biblia. En la Biblia podemos encontrar muchas historias de gente buena, de gente escogida por Dios que pues la verdad, cuando Dios los escogía, pues no sabía si era una bendición o maldición, porque les iba muy mal, ¿no? Sí. Por la maldad, no por Dios, ¿no? No, y porque tenían tareas a veces complejas que tenían Sí, que o cumplir. sea, por ejemplo, los profetas, que hablamos de los profetas, su trabajo siempre era ir con el rey y muchas veces era decirle, hey, rey, estás haciendo esto mal, ¿no? Y el rey con una orden los podía liquidar. O sea, no es un trabajo fácil creer en Dios y caminar. Pero también en la Biblia vemos que esos mismos profetas y esas mismas personas escogidas tuvieron una recompensa y sin duda la tendrán, ¿no? Entonces, nosotros también los creyentes somos personas elegidas, creo yo. Tanto mujeres como hombres que creemos en Dios, tenemos una misión especial aquí y que a pesar de lo difícil que pueda ser, en la Biblia podemos encontrar historias de esperanza y pues tratar de reconfortarnos en esas historias. Ok, gracias. En síntesis, Maya, ¿cómo le
hablarías o qué consejo le darías a una persona que dice, me cuesta ver la bondad de Dios en este momento de dificultad que estoy pasando, ¿no? Bueno, voy a hablar pues de algo que yo creo que yo aplico cuando yo me siento así, ¿no? Creo que pues una de las cosas principales es pensar en que como hasta dónde he llegado gracias a Dios, ¿no? Recordar que en el pasado ya me ha ayudado. Y algo que pues, es como muy informal, pero me lo dijo un amigo y me gusta pensar en eso, es que Dios no te lleva tan lejos para dejarte tirado. Y independientemente de cuál sea la situación, ¿no? Si, no sé, por ejemplo, en un aspecto académico, espiritual, económico, si ya llegaste hasta ese punto y Dios ha hecho provisión, Dios ha estado contigo, porque sea como sea, pues el que estés bien o el que estés en un buen lugar no significa que ya todo va a ser fácil. Sí. Pues si ya llegaste hasta ahí, gracias a Dios, pues Dios va a seguir haciendo provisión. Entonces yo creo que pues eso, ¿no? El recordar que Dios te ha ayudado en el pasado, el recordar como esas veces, el hacerlo como más de una forma consciente para pues tener esa, como es reconfortarte. Totalmente. Bien, interesante. A mí me gusta pensar, soy quizás más racional, generalmente tiendo a ser más racional en muchas cosas, y cuando estoy en un momento así que de dificultad, de que algo no está funcionando muy bien o que no me están saliendo las cosas como esperaba a pesar de la oración, etcétera, siempre racionalizo un poco la situación y digo, bueno, de alguna manera no lo puedo visualizar ahora, no lo puedo ver ahora, pero puedo confiar en que Dios, que conoce mi historia, que conoce mi corazón, que conoce mis deseos de alguna forma, va a poner los medios en el camino y vamos a salir de alguna manera de esto, ¿no? Aunque no lo pueda ver ahora, lo va a poner la forma, la manera, ¿no? Precisamente porque es un Dios de amor, pero también porque es un Dios de justicia que siempre recompensa a sus hijos y que cumple sus promesas, ¿no? No siempre es fácil cuando uno está en dificultades confiar en la misericordia y la bondad de Dios. A veces uno lo ve como una injusticia de Dios hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero creo que si confiamos en un Dios que es plenamente justo, que tiene un carácter de amor, uno puede confiar en que precisamente Él va a ayudar, aunque ahora pareciera que no lo esté haciendo, ¿no? Claro. Y me gustaría de alguna forma dejar ese mensaje también para todos nosotros. Totalmente. Pues bien, amigos, ha sido un placer de conversar con ustedes. Sé que de pronto estas temáticas pueden ser un poco densas para algunos y algunas cosas no tendremos todas las respuestas plenamente. Estamos hablando del carácter de Dios y tratar de entenderlo al 100% pues no es factible o posible para seres humanos y habrá siempre mucho que aprender. Por ahora me imagino que tendrán alguna persona en especial o algún grupo de personas a las que les gustaría mandar saludos y saludar. ¿Quién le gustaría comenzar? Bueno, yo quiero mandar saludos a mi esposa que está viendo, a mi familia, a mis papás, mis hermanos, a mi familia también, mis tíos, primos, y bueno, a mis compañeros de clase, de generación, que pues por esas situaciones que platicamos, pues no pudimos despedirnos como se debe, pero pues de aquí un saludo y estaré orando por ustedes, amigos, para que Dios los siga bendiciendo en su ministerio. Excelente. Ok, y yo también quiero mandarle un saludo a mi familia, a mi mamá y a mi hermano, y a mi abuelita, y también a mis amigos, para que pues estén bien. Ok, bien. Quiero también recordarles antes de despedirnos que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 826-161-2213, 826-161-2213. Y estaremos muy contentos de poder dialogar con ustedes, de poder atenderles, ya sea
que necesiten de alguna manera platicar con alguien, a una oración o incluso solicitar algún material como es una Biblia especial de regalo que tenemos para ustedes. Recuerden que también, además de sintonizarnos a través de las radios FM en las diferentes ciudades del país, ahora también nos pueden encontrar a través de la plataforma Esperanza México. Pueden encontrarnos así en las redes sociales como Facebook principalmente. Y creo que de alguna manera esperamos sea una bendición para ustedes estas conversaciones. Les animamos para que se pongan en contacto, nos compartan sus comentarios. Será un placer leerles. Ha sido una bendición estar con ustedes, Maye, Carlos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Un saludo también para todos desde la Universidad de Navojoa. Mi nombre es Daniel Hernández y ha sido también una maravilla estar aquí con ustedes en Síntesis.